Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener con nosotros a una mujer que une a su talento profesional, primero, belleza física, que no ganó ningún concurso de belleza porque no participó en ellos. Y además tiene el secreto de la juventud permanente. Y le voy a pedir que me revele ese secreto, a ver si recupero la cabellera, que era lo único que me elogiaban las mujeres. Y entonces, mire qué mala suerte que perdí ese, ese mínimo encanto que me convertía en buen mozo secreto. De inmediato vamos a dialogar con esta distinguida profesional, la licenciada Ángela Cava, que tiene, como es natural, una labor difícil, porque, según dicen psiquiatras y psicólogos, es más fácil lidiar con un problema físico que con un problema emocional, mental. ¿A qué podemos atribuir, Ángela, el hecho de que se ha incrementado, de acuerdo a estadísticas confiables, los problemas, los trastornos psíquicos en la actualidad? Wow. Bueno, saludos a usted, don Mario, y a toda la audiencia. Me encanta estar aquí de nuevo con usted. Em, sí, ciertamente ha habido, digamos, un disparo en la tasa de detección de problemas psicológicos y de problemas psiquiátricos también en la población. Es algo que viene ocurriendo en todo el mundo, en casi todo el mundo. Y creo que hay muchos factores que intervienen. Em, Uno de ellos, por supuesto, está asociado a la tecnología, al uso de la tecnología. Hay personas que se exponen continuamente en las redes sociales, que necesitan conseguir atención a través de las redes sociales. Eso se traduce en los ya conocidos likes o me gusta, las reacciones del otro. Y bueno, si eso no cumple las expectativas de los usuarios, hay personas que empiezan a incrementar determinadas conductas que luego terminan revirtiéndose y dañando. Por ejemplo, algunas personas jóvenes que quieren poner todo lo que hacen en las redes sociales, tomarse una fotografía, hoy día es muy fácil porque los celulares tienen cámaras cada vez más perfeccionadas y cuando la persona no tiene recursos para comprar ropa y tener cada día fotografías con un atuendo distinto, algunos se van a las tiendas a probarse ropa. Se ponen ropa en los vestidores y ahí se hacen una fotografía para publicarlas. Eso obviamente es algo insostenible. Solo para poner un ejemplo, están los que entran en un estado anímico bajo, eh, un tanto distímico, porque no reciben la atención que están esperando. Otro factor tecnológico que está influyendo en esto es que padres y madres le entregan dispositivos electrónicos a los niños y niñas cada vez más temprano. Hemos visto en las propias redes sociales y en noticias cómo bebés de 4, 5, 6 meses ya tienen un celular o una tableta y que se van habituando tanto que si no lo tienen a la mano, pues hacen pataletas, rabietas, demandan. Y los padres de repente lo utilizan como si fuera una niñera adicional, un asistente, ¿verdad? Para que el niño se entretenga y los deje tranquilos. Pero esto tiene un efecto en las neuronas, en el cerebro. Y yo tengo la impresión de que ese uso a destiempo de esos dispositivos ha disparado trastornos del desarrollo como el autismo, por ejemplo.
el aislamiento, la celeridad en que está ocurriendo la vida y que la gente se olvida de que como humanos necesitamos un contacto más cercano, necesitamos ese retorno a los asuntos básicos, al intercambio de afecto, que se traduce en dedicar un poco de tiempo al otro, de compartir espacios de alegría, de afecto, sobre todo de tiempo, que es lo que a mucha gente le hace falta, porque quieren participar y no perderse nada de la vida, con lo cual el tiempo se les agota. La posmodernidad nos ha llevado a un individualismo, donde la persona es el centro de su universo y se olvida de que somos redes de personas, de que estamos en conexión con otro y debemos mantener esas conexiones. Y de repente la persona puede pensar que, bueno, la vecina está en duelo, pero eso a mí no me importa, es ella que está en duelo. Yo pongo la música al volumen que yo quiera y el tipo de música que me dé la gana porque yo estoy en mi casa. Entonces, esa solidaridad con el otro, ese poder comprender al otro, la empatía, la comprensión, eso ha ido desapareciendo. Y creo que todo eso pues va llevando a la persona a un aislamiento, a una soledad que finalmente se traduce en problemas más de orden psicológico que psiquiátrico, dependiendo del caso, porque están las predisposiciones básicas para tener un tipo de deterioro o de otro. Yo, como soy obligatoriamente psicólogo empírico por mi avanzada edad, puedo afirmar que las relaciones humanas, afectivas, familiares, depende su intensidad o su fraternidad, valga el término, porque, por ejemplo, en mi barrio de baja clase media de San Miguel, donde viví desde los 5 hasta los 35 años, cuando me casé, eh, había tal solidaridad entre los vecinos que, por ejemplo, si yo encendía la radio, venía mamá y me decía, apague ese radio. ¿Por qué? Ah, porque se murió un pariente de fulana, una de las vecinas. Y a veces yo le preguntaba, ¿y dónde fue que murió? Ah, en Atomayor. Y yo decía, entonces no se puede oír radio porque murió un pariente en una provincia lejana. Cállese. Y además, por ejemplo, si había algún plato raro, de poco uso, entonces el vecino iba y le pasaba una ración a la que estuviera más cerca. Bueno, y las casas estaban tan unidas que yo recuerdo que papá decía, bueno, vivimos tan pegados que cuando uno estornuda, el vecino le grita salud a uno. Y entonces en el mundo de hoy, en los sectores de mediana y alta clase media, en los apartamentos y en las torres, a veces una persona vive en un apartamento y otros en ese mismo residencial, a lo mejor de 10 o 12 apartamentos, se muda a los 5 años y hay vecinos que ellos nunca conocieron. Entonces, eso avala parte de lo que tú dijiste en la explicación de eso, pero he notado que todavía esos valores de antaño en algunos sectores de baja clase media todavía se mantienen. Es así, es que la clase baja subsiste muchas veces en base a la solidaridad. La vecina hizo una arepa y le manda el pedacito a la de al lado. No tiene que ser algo muy sofisticado. Si cuela un cafecito, vecina, ven a tomar café. Pero a veces la viejita de al lado está enferma y no tiene hijos ahí que le cuiden. Y son las vecinas que se ocupan de esa viejita que está enferma. O los niños pequeños, cuando la madre enferma o se fue a dar a luz a otro bebé,
las vecinas se quedan cuidando a los hijos. Es decir, que hay una solidaridad en la clase baja, que es quizás la única vía de supervivencia, en el sentido de que hoy lo hacemos por ti, mañana lo pueden hacer por mí. Y eso pues mantiene a la gente más unida. En las torres muchas veces se produce lo que nosotros llamamos el síndrome de aislamiento y la persona se desconecta, no sabe el nombre de la persona que vive justo al lado, puerta con puerta. Eh, y no todo el mundo entra a un ascensor y saluda. Se dan la espalda. Entonces ahí hay menos solidaridad, que irónicamente a veces están bastante cerca, pero alguien enfermó y el vecino ni se entera. Pasó por una cirugía difícil y bueno, los vecinos son los últimos en saberlo. Quizás se enteran porque los trabajadores del área común, los que limpian, los que están en el lobby, pues se enteran fácilmente y a veces se lo comentan. Pero no hay tanta cercanía. La clase alta suele ser mucho más distante en ese sentido, de la gente que tiene cerca. Incluso, a pesar de los linderos, porque la clase alta que vive en un área geográfica de menor densidad, que tiene unas verjas más altas, pueden saber que allá vive fulano y allá vive fulanito, pero pasan meses que no se encuentran y tal vez años. No comparten. En los barrios nuestros de clase baja, de clase media, media baja, hay un poco más de cercanía y de conocimiento de las personas. Es así. Una amiga común nuestra, Carmen Heredia de Guerrero, repite una frase. Ella dice: los que tenemos edades adultas vivimos y nacimos en un tiempo y en un mundo, y estamos viviendo en un mundo en la actualidad totalmente distinto. Y es verdad, yo me sentí muy bien cuando la ONU declaró nuestro merengue, ¿verdad?, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero ya el merengue ha ido dejándole espacio a la salsa y con la juventud al dembow y demás ritmos. Yo he sentido mucho. Afortunadamente, los discos, los CD y también la computadora le da a uno la oportunidad de escuchar el cantante, la orquesta y hasta la melodía que queremos. Porque ahora, bueno, mi amigo Lois Malcún, Quique, escribió un artículo sobre su propia vejez y entonces lo termina diciendo: yo sería incapaz a un nieto colocarle en el equipo de música un bolero de Lucho Gatica. Y es verdad, el bolero ha desaparecido totalmente ya de las emisoras. Creo que solamente Raíces de cuando en cuando coloca algún bolero. Y entonces, fíjate, ya la música o son letras procaces o no tienen letra. Entonces, ¿qué ocurre? Que a diferencia de cuando uno, por ejemplo, en el caso mío, casi nonagenario, pues yo, los boleros tenían una letra donde estaban todas las pasiones, los sentimientos humanos: decepción, infidelidad, enamoramiento o cortejo fallido. Y yo recuerdo que todavía hoy yo oigo una canción de un cantante de mi época, de la década del 50, y me recuerda algún romance vivido y también algún fracaso, algún cortejo con la letra de otra canción. Entonces yo digo, ¿qué le dicen a los jóvenes de hoy, ustedes, los psicólogos y psiquiatras, con respecto a esa carencia? Mire, ahora en el último semestre que acaba de terminar, yo le preguntaba a mis estudiantes qué música escuchaban.
y le decía, ¿ustedes conocieron la serenata? ¿Han oído hablar de la serenata? No saben lo que era una serenata. Y yo tuve que describirle cómo había una componenda entre la señora de la casa para que la hija recibiera la serenata, que se venían con guitarra, música en la madrugada, que se preparaban unos chocolatitos para ese amanecer hermoso, las canciones, cuáles eran. Porque siempre me ha dado curiosidad y se lo preguntaba a mis hijos también. ¿Cómo se enamoran ahora con esa música tan ruidosa que impide hablar? Entonces les contaba, ellos me escuchaban fascinados porque no conocen eso. Les digo, ¿saben lo bonito que es una música, bailar un bolero, por ejemplo, que alguien le diga algo bonito al oído, con una música de fondo que permite esa conversación? No lo conocen. Yo supongo que ellos tienen su manera y alguno me dice, bueno, hacemos las señas, el lenguaje de señas y todo es muy directo, muy crudo. No hay, ellos no conocen la poesía, no conocen la metáfora. Y yo les decía, ustedes se pierden de todo eso, porque la metáfora también es una manera de estimular la inteligencia. Hay que ser más inteligente para comprender lo que quieren decir las cosas. Y cuando se puso de moda Despacito, me dice un estudiante, profesor, ¿a usted le gusta Despacito? Sí, sí, me encanta. Me dice, pero que eso tiene doble sentido. Digo, tres, cuatro, ojalá tenga más. Se llama metáfora. Pero hay otras canciones que ustedes no han escuchado bien y que tienen otro significado, pero no hacen daño. La escucha un niño y la canta y pudiéramos decir que no sabe de qué está hablando. Se necesita un poco más de madurez para comprender el trasfondo. Entonces es una canción hermosa, como la Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Entonces es algo que se pierde en estas generaciones. Y la verdad que para mí es lamentable. Yo me sumo a ese grupo de nostálgicos como usted, como Lois Malgún, a quien le doy mis saludos, por supuesto, de extrañar espacios para poder disfrutar ese tipo de música, esos bailes de antes, donde quizás había una orquesta en vivo o sencillamente el combo agujita, pero había una selección de canciones con temas de la vida bien contados, con poemas, con metáforas y sobre todo con arreglos musicales, porque ahora esta música que usted ha mencionado es como si fuera el mismo ritmo y con una letra pueden tener una canción completa, cosa que yo no entiendo, pero se lo respeto. Sí. Tú sabes que con esa nostalgia mía del bolero, que lo bailé mucho porque era una especie de abrazo legalizado y ya uno tenía ya, desde que invitaba a bailar a una doncella, sabía si uno estaba gustando o no. Porque decía un amigo mío, si tú ves que una mujer en un bolero quiere bailar periquito contigo, no intentes, porque ya esa es la forma de rechazo más ostensible. Pero también yo recuerdo que sin firmar un documento ni mediar un previo aviso, como dice un bolero viejo, una novia mía me llamó un asiago 8 de septiembre de 1963 para decirme que quería terminar las relaciones conmigo. Yo estaba muy enamorado y para mí fue un golpe muy fuerte. Yo era locutor de Radio Universal y colocando una canción de Lucho Gatica titulada Conformidad, la letra del bolero dice que el autor sintió que no podía ya seguir viviendo por el abandono de su amada, pero dice que el tiempo curó esas heridas y entonces dice la canción, ni aquel amor que te ofrecía pudo librarse de esa ley. Y entonces decía, vuelvo a reír cuando hay motivo de alegría, vuelvo a sentir las mismas ansias de vivir. Y yo cuando coloqué el disco, que estaba yo con el quinto espacio intercostal izquierdo bastante adolorido, dije yo, oh, pero si este, al igual que yo, sufrió la misma situación y la superó solamente por el tiempo transcurrido. Y fue para mí como si, pero más efectivo que una
pastilla de algún, ya tú sabes, de cualquier de esos Ansiolítico. medicamentos ansiolíticos o Sí, antidepresivos y me curó, o sea, una especie de boleroterapia. sí, señor. Es que ahí descubríamos que nadie muere de amor. ¿Sí? De amor que se La única que murió de amor fue la niña de Guatemala, del sí, poema de Martí. exacto, de Martí, correcto. Sí, bueno, pero nada mejor que la música, la literatura, la poesía, para superar momentos difíciles, para aprender, para disfrutar, para encontrar, digamos, opciones y solucionar temas de vida cotidiana. Eh, Muchos jóvenes que no han descubierto eso se lo pierden. Y ojalá pudiéramos como regresar un poco, contagiarlos a ellos para que descubran todo lo que la música, la literatura, la poesía, las artes pueden brindar. Sí. Ahora, ¿cuánto ha influido la pandemia del COVID-19 en el aumento de esos trastornos emocionales? Porque muchos profesionales de la conducta han atribuido divorcios, homicidios a esa, ya yo no sé si usar una palabra maldiciente de ese COVID-19 que ha cambiado totalmente la vida de los seres humanos. A mí la gente, yo me cuido mucho y la gente me dice, pero tú no estás saliendo, digo, del aposento a veces, porque indudablemente que cuando uno tiene estas edades, ya usando el argot beisbolero, uno está en tercera sin out, anota con un toque o un fly largo. Entonces yo digo que realmente esa característica letal, emocionalmente hablando, del COVID-19 ha hecho tanto daño como citan ustedes los profesionales de la conducta. Sí, señor. Es que más que la COVID fue el confinamiento, ese encierro. Recuerde que hay personas familias completas, que viven en un espacio limitado y que no se dan cuenta mucho en el día a día porque llegan a dormir. Los hijos van a estudiar, los padres a trabajar, se encuentran por las noches y luego pasan poco tiempo todos juntos en ese espacio. Pero durante el confinamiento tenían que compartir el día completo. Muchos no tenían un espacio cerca para distenderse. Y recuerde que en el caso nuestro, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, cerraron los parques. Es decir, que no todo el mundo tenía un espacio al aire libre donde pudiera, digamos, canalizar sus tensiones, hacer un poquito de ejercicio al aire libre o caminar, jugar con los niños. Entonces, mantenerse en ese espacio cerrado, digamos, una densidad muy alta. ¿Por qué? Porque son unos cuantos metros. Varias personas ahí, pues eso, nuestras áreas vitales de privacidad estaban invadidas permanentemente. Y eso, agravado por la incertidumbre, no saber qué iba a ocurrir, cuánto tiempo más vamos a estar, cómo vamos a conseguir lo que necesitamos. Personas que perdieron su medio de vida porque si no pueden salir, no podían trabajar, no producían si son autónomos o porque la empresa tuvo que cerrar para no seguir pagando y demás. Es decir, todos esos factores fueron detonantes. ¿Y qué pasó? Provocaron malestar psicológico en personas que antes no tenían diagnóstico. Pero quien tenía un diagnóstico identificado y tratado agravó porque no podía acudir regularmente a sus citas y estaba en un proceso de psicoterapia, porque el personal de salud estaba agobiado y dedicado casi en exclusividad a la atención de la COVID-19. Las mujeres que dieron a luz en ese periodo eh, tenían que estar prácticamente solas en los centros clínicos porque había mucha restricción, lo cual
no era medalaganario, era un momento en que se desconocía el comportamiento del virus, de cómo hacer para cuidarnos. Siempre recuerdo, al principio pensábamos que hasta en las bolsas de la compra del supermercado, y llegábamos a la puerta de la casa, había que lavar todo lo que compramos, había que quitarse la ropa y lavarla, no se podía estar en contacto con nadie si se había estado en el exterior. Es decir, todo eso va generando una tensión permanente que no todos o sabíamos manejar o teníamos las posibilidades de liberar esas tensiones. Entonces sí es cierto que hubo aparición de nuevos trastornos en personas que no tenían diagnóstico y que agravaron en aquellos que sí lo tenían. Y siempre digo, imagínese usted una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, eh, que tiene obsesión con la limpieza, que son pocos dados a dar la mano porque el otro podía contagiarle o pasarle algo sin estar con la pandemia todavía. Es decir, durante la pandemia todo eso va a empeorar porque hay un riesgo observado, socializado, demostrado de que el contacto con otros, ese contacto cercano, aún sin estar dando la mano, solamente por estar a menos de 1 metro o a 1,5 metros, podía contagiarnos el virus. Estas personas pues todavía exacerban esa sintomatología. Es decir, que sí es comprensible que luego de ese confinamiento prolongado, en el mundo muchas personas comenzaran a tener problemas de salud mental o agravaran los signos y síntomas que tenían previamente. También hay un aspecto del COVID y de otros virus que contribuyen a la depresión de parientes o familiares. Son aquellos que mediante ese virus u otro, como la influenza y demás, que han muerto, que le deben a ese virus del COVID-19 la muerte del cónyuge, de la pareja sentimental, del hermano, del pariente. Y entonces yo digo que la muerte para ustedes, los psicólogos y los psiquiatras, me imagino que es algo que tiene que ver mucho con su ejercicio profesional. Por ejemplo, los que hemos perdido nuestra compañera o compañero, como es en mi caso, el dolor, eso lo tiene como ninguna, uno no puede explicar con palabras lo que siente. Y entonces piensa que el tiempo irá, como hablé del bolero, pero ya en un caso diferente. La pregunta es, la inevitabilidad de la muerte, yo me doy cuenta que mientras más intelectualizado o más cercano a ella por el ejercicio profesional, como los médicos, hace que la muerte sea más dolorosa. Yo tenía un vecino que era de escasa academia, su oficio era pintor y desabollador de vehículos, y él era hipertenso, y a veces él tenía mucho tiempo, como decía, que no le ponía la mano a los hierros, o sea, que no tenía trabajo. ¿Y qué decía él? Estoy como desesperado, me va a subir la presión. Y se iba al colmado más cercano, compraba media botella de ron, se la tomaba y él me decía que le bajaba o se le estabilizaba la presión. Y tú me dirás, bueno, pero él no era médico para darse cuenta, pero por su estado, él se daba cuenta cuando le subía la presión y cuando. Entonces, fíjate, ¿cuáles son las personas más temerosas de los análisis de laboratorio? Los médicos. ¿Por qué? Por el conocimiento que tienen. Si a mí, que no sé nada de medicina, me da un dolor, digo, caramba, parece que fue un movimiento. Pero si es un médico, dice, ahí está la arteria, está la cosa, y ahí eso, o sea que ese conocimiento los hace alejarse de los laboratorios. Bueno, un conocido médico mío, especialista, cuyo nombre me voy a reservar,
él tenía, ya un hombre de algunos 70 años, tenía un problema pulmonar y cuando fue a examinarse, ya los médicos descubrieron que tenía un cáncer de próstata avanzado. O sea, él tenía varios años que no se hacía el chequeo prostático que los médicos dicen que uno debe hacerse cada año por lo menos. Entonces, ¿tú crees que tú que eres, ¿verdad? Psicóloga, eh, tú eres psicóloga clínica? Sí, yo soy psicóloga clínica, psicóloga social y psicóloga de la salud. Ah, bueno, entonces, tú, ¿qué piensas? ¿Qué te da a entender o cómo influye en ti eso que dice Felipe Polanco, Boruga, el conocido y talentoso humorista dominicano? Él dice, nadie ha salido vivo de aquí. Entonces, los autores existencialistas, Sartre, Camus, los atormentaba la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, mi padre, que hizo un cuarto curso de primaria en Duvergé, aunque escribía sin faltas ortográficas ni ortofonéticas, él no le tenía pero ningún miedo a la muerte. Y cuando uno le preguntaba, Mario, era tocayo mío también, Mario, ¿tú no le tienes miedo a la muerte? Dice, hoy no me voy a morir. O sea, fíjate cómo en él su ignorancia lo hacía que no le tenía el mínimo temor a la muerte por su inevitabilidad. Bueno, no hay otro paciente más difícil que el médico, eso es cierto, que conoce todas las implicaciones y que puede temer a un error médico o a un diagnóstico y demás. Pero pienso que las personas que cultivan su espiritualidad, que tienen al día sus cuentas de amor, están más tranquilos ante lo inevitable, porque lo único que tenemos seguro es la muerte. Eh, Hay personas, la cultura nuestra es evitar hablar de la muerte. Y, por ejemplo, se le suele esconder a una persona su diagnóstico en la medida en que se puede. No le digan a papá que tiene cáncer, que eso lo va a matar. O en el caso peor, no le digan al niño que lo que tiene es un cáncer y que se va a morir. Pero el niño ya lo sabe. Los niños se dan cuenta de todo. Y el niño que está enfermo, terminal, generalmente lo sabe. Y lo que hace a veces es callar para evitarle dolor a papá y a mamá. Y a veces espera que mamá se vaya a dormir para poder morir. ¿Ok? Quiere ahorrarle un poco de dolor. Porque ciertamente perder un ser querido y saber que no lo vamos a encontrar otra vez es triste, es doloroso. Pero hay que hablar de la muerte, don Mario. Yo también perdí a mi marido hace 2 años y medio. Y nosotros hablamos muchas veces de esto. Y a veces bromeábamos, porque yo pasé un tiempo estudiando enfermedades terminales y muerte. Yo tenía un gran temor a la muerte. Y quizás venía porque yo perdí a mi padre con 20 días de nacida. Y eso me quedó ahí una incógnita. Y cuando hice la especialidad en psicología de la salud, pues pasé tiempo estudiando la muerte. Y bueno, lo hablábamos. Y yo le decía, tú me llevas muchos años, tú debes morir primero que yo, así que no cuentes conmigo. Y Tirso bromeaba y decía, cuando tenga la pena de perderte a los 103 años, voy a pensar en rehacer mi vida. Eso era parte de la broma cotidiana, ¿no? Pero lo hablábamos. Incluso me decía qué cosas que quería que hiciera cuando él me faltara y cómo cuidarme. Y bueno, lo hablábamos. Hay que hablar de la muerte. Hay que normalizarla, porque no tenemos garantía. Y por supuesto que me cuido. Por supuesto que todos debemos cuidarnos. Y parte de ese cuidado es no solamente tener una buena alimentación, tener actividad física, movernos, tener un buen descanso, pero también cultivar esa espiritualidad
que mucha gente entiende solo como religión, pero la espiritualidad es un concepto mucho más amplio donde entra religión, pero donde entra también la intelectualidad, donde entra ese sentido de vida y ese poder aprovechar nuestro tiempo aquí, compartir y tener una relación con los demás, con el universo, con ese sentido ecológico de la vida. Eh, en fin, todo eso y por supuesto cultivar esas relaciones de amistad, de familia, que sean relaciones armoniosas, satisfactorias, porque eso nos da calidad de vida y la calidad de vida se traduce en salud. Por tanto, tenemos vocación de permanecer más tiempo en esta dimensión. Entonces, eso es importante. Bien, vamos a hacer una breve pausa para luego continuar este interesante diálogo con la licenciada Ángela Cava, una profesional que yo recomiendo porque yo creo que hasta con su belleza, un paciente masculino en la primera consulta se restablecería. Volvemos. Continuamos dialogando con la licenciada Ángela Cava, una prestigiosa profesional de la conducta. Fíjate, Ángela, así como la muerte perturba al ser humano, su inevitabilidad, también la vejez es algo. Por ejemplo, cuando yo tenía 40 años de edad, tuve un problema. Yo soy muy saludable, felizmente, pero tuve un problema de una gastritis hipertrófica precisamente por un medicamento que me cayó muy mal porque tenía el colesterol un poco alto, y el cardiólogo que yo fui a visitar, que es una persona muy ligada a ti familiarmente, me dijo: mira, yo no creo ni en ejercicio, nada, no, no, no. Yo creo en medicina para el problema del colesterol. Y me recetó una pastilla que me produjeron esa. Bueno, el asunto es que yo me dio una especie de hipocondría que afortunadamente para los que me rodeaban, yo cuando las pocas veces que he tenido problemas de salud, lo que hago es que me aíslo, no cargo a la gente con mis problemas ni nada. ¿Por qué? Porque yo pensaba que no debía morir si me faltaba por publicar unas cuantas obras. Sin embargo, hoy, a mis 88 años, yo hasta bromeo con la muerte. Yo digo, a cada rato hago alguna reflexión sobre ella, porque uno sabe que ya está más cerca de, como decía un amigo mío, de los terrenos del Cristo Redentor. Fíjate, entonces, la vejez en el hombre casi siempre como que la sobrelleva peor que la mujer. ¿Por qué? Porque comenzando por la virilidad perdida o disminuida, exacto, entonces se deprime, eh, algunos hasta se han suicidado porque quizás los mismos potenciadores médicos no le han hecho ningún efecto, en fin. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la mejor forma de asumir la vejez con sus limitaciones, con el sistema inmunológico disminuido? Y también, como me dijo una parienta mía, gastroenteróloga, me dijo: mira, Mario Emilio, los viejitos nos morimos sin tener ninguna patología. ¿Por qué? Porque al igual que los carros viejos, que llega un momento que el mecánico te dice: no gaste más, que ya si le ponemos piezas nuevas, ellas dañan a otras que no se habían dañado y no vale la pena. Bueno,
el organismo, cuando murió la reina Isabel, yo recordé esas palabras de mi parienta política, porque cuando le preguntaron, tú recordarás que ella murió de 96 años, la reina Isabel de Inglaterra, a los médicos que la atendieron. ¿Y cuál fue la causa de su muerte? Ellos dijeron, la edad. Entonces, esa parienta mía me dijo que al igual que las piezas de los carros ya de mucho uso, los órganos del cuerpo van dejando de funcionar, que los riñones, que los intestinos, y llega un momento que el corazón cae por efecto de ese deterioro sin ninguna patología de los órganos. ¿Qué le dice a la psicóloga Ángela Cava los problemas de la vejez? Sí. Bueno, ante todo quiero recordarle que cuando se está enfermo hay que dejarse cuidar, don Mario. No hay que estar aislado, solito. Es el momento para recibir los afectos de la gente querida, familia, amigos y demás. Yo creo que el envejecimiento como proceso natural que es, nosotros podemos tenerlo de mejor manera dependiendo del estilo de vida que llevemos. Eso que decía ahorita, actividad física, aunque mi tío no lo reafirmara mucho, pero la actividad física moderada, no es que nos vamos a matar haciendo ejercicio en un gimnasio ni vamos a ser campeones de nada, pero el cuerpo necesita movimiento, porque eso es lo que engrasa esa maquinaria para mantenerse activa y funcionando. Ese alimento espiritual, ¿no? Que para unos puede ser la lectura o la escritura, para otros puede ser la pintura, la conexión con el universo, la religión. Cada cual desarrolla su espiritualidad, esa dimensión por la vía que más le agrade. Pero eso es importante. Por supuesto, la buena alimentación y el descanso, no abusar del organismo. Esos excesos pues tienden a dañar más rápido esa maquinaria y entonces el envejecimiento no va a ser tan agradable, no vamos a ser tan autónomos, porque para mí el buen envejecimiento pasa por el ser o mantener cierta autonomía. Yo creo que lo que hace más triste el envejecimiento es cuando tenemos que depender de otro, que nos cuide, que nos alimente, que nos ayude a movernos, que nos bañe, porque no podemos tener, digamos, esa capacidad nosotros mismos. Entonces es muy importante. En días pasados mi hijo mayor me regaló un libro que se llama Outlife. El autor de ese libro señalaba que contrario a lo que se cree, las enfermedades cardíacas están en primer lugar cuando se ven las estadísticas de mortalidad. Pero este señor demuestra y dice, no, para las personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo de morir por caídas. Caídas. ¿Qué significa? Que si nosotros mantenemos el cuerpo habituado a moverse, si somos personas que tomamos precauciones, a las mujeres les fascinan los tacos. Y mientras más bajitas, más altos los tacos. Cosa que tiene un daño en la columna, en los riñones y demás. Pero con el tiempo vamos perdiendo ese equilibrio, digamos, sobre todo para quien no hace ejercicio. Entonces, cambiar esos tacos por unos zapatos un poco más bajos que pueda controlar más va a reducir el riesgo de caídas. El poder tomar precauciones. Me voy a poner pantalones, bueno, me voy a sentar y me voy a subir los pantalones y no pretender hacerlo como cuando tenía 15 o 20 años, ¿no? El movimiento un poquito más lento para ser más preciso. Todo aquello que pueda impedir las caídas. Generalmente las caídas son más propensas en el baño, porque por supuesto hay agua, se puede resbalar uno muy fácilmente. Pero este señor dice que de las personas que se caen, el 60% tiene la probabilidad de morirse durante el primer año de la caída. Es decir, que si nosotros tenemos esa precaución, evitar el sobrepeso, por supuesto, pero tener esa eficacia en los movimientos para eliminar riesgos. Y ahí comprendí por qué de repente los baños deben tener unas barras para poder agarrarse. Cuando la persona se va haciendo mayor, pues tener más seguridad.
no tener materiales resbalosos en el piso del baño, sino un piso que sea un poco más seguro en ese sentido. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer para evitarlas, de manera que el envejecimiento lo tengamos con mayor calidad y con un poco más de autonomía. Entonces, por supuesto que hay enfermedades crónicas que complican, pero también el tema de la prevención, el de poder hacernos un chequeo anual, por ejemplo, y saber cómo está nuestro cuerpo para prevenir cualquier desenlace. Personas que pasan 5 o 7 años que no se chequean y de repente cuando van, pues ya tienen un tumor que ha crecido en una fase avanzada. Todo eso se puede evitar con precaución. Entonces yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer para mantener el estado de bienestar y de salud y tener un envejecimiento con mayor calidad. Pero sobre todo el sentido de la utilidad. Usted me acaba de decir, tengo 88 años, pero aquí está trabajando. Aquí tiene algo que hacer y que usted disfruta, que le conecta a pesar de estar resguardado en su espacio, en su casa, que me dice no sale mucho, pero no se desconecta de las personas. Usted tiene contacto telefónico, tiene contacto por esta vía y eso es parte de lo que podemos disfrutar en esta etapa. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer. Sí. Nos quedan 4 minutos, según nos dicen aquí los técnicos. Fíjese, en Europa, España, Francia, Inglaterra, los jóvenes no quieren ni contraer matrimonio y mucho menos tener hijos. Y eso está dificultando en esos países donde la ancianidad tiene una vida prácticamente, yo diría que equiparable a la de una persona de edad mediana. Con el tiempo, ellos que deben ser los proveedores de los recursos para los que los antecedieron en el nacimiento y en la edad, pues ahora eh, se ven en ese problema hasta el grado de que a los que tienen hijos les mantienen los hijos, la educación, la alimentación, etcétera. ¿Qué dice la psicóloga frente a ese problema que todavía no se está presentando por estos predios? No, eso es cierto. Por aquí todavía no ha llegado, no se ha puesto como en Europa, porque hay mucho embarazo adolescente. Cuando usted ve la tasa de nacimientos, comienza a darse cuenta que las madres son muy jóvenes, muchas adolescentes y mujeres muy jóvenes. Porque, ¿qué pasa? La mujer ha descubierto que puede realizarse y los hombres también, que pueden trabajar, viajar, tienen otros intereses. Hay incluso parejas jóvenes que se casan y se pasan 5 o 10 años sin tener familia, no quieren tener hijos. Entonces, en Europa hay un envejecimiento de la población y por eso muchas veces tienen apertura para, sobre todo latinoamericanos, recibirlos como migrantes, pero aquellos que tienen más capacidades para trabajar y sobre todo para reproducirse en territorio europeo y que le puedan ir dando ese relevo. Aquí no nos hemos puesto así, pero cada vez vemos más esta juventud que lo que quiere es disfrutar, viajar, trabajar para complacerse y hacer las cosas que quieren sin responsabilidad. Entonces, hay que estarlo observando para ver cómo vamos a hacer nosotros que nos garantice tener el relevo necesario en términos de población. Bien, le agradecemos a la licenciada Ángela Cava, prestigiosa profesional de la conducta, que haya aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión. Nos gustaría, Ángela, que nos dieras para nuestra teleaudiencia tus números donde pueden localizarte para cualquier problema tipo emocional. Bien, gracias, don Mario. Siempre es un gusto estar aquí. Yo tengo mi pequeña empresa, ¿no? Se llama Pigmalión, es una EIRL, y tengo el 809-687-6561. Muy bien, ya lo saben, tendrán a una profesional, honesta, capacitada y un ser humano de un corazón bueno, que no sé cómo puede albergarlo en su pecho. Hasta la próxima y gracias por la atención que nos dispensan.
hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.